Estamos con Maribel Cholet, candidata de la coalición Transformemos Sinaloa por el Distrito 20, diputada local, con quien vamos a platicar para el portal Elecciones en Sinaloa. Buenas, bienvenida. Muy agradecida por la oportunidad de estar con usted y sobre todo agradeciéndole este espacio tan importante para que los ciudadanos tengan oportunidad de conocer quiénes somos, qué ofrecemos. El 20 Distrito es uno de los más complejos en la localidad, yo creo que en el estado, porque reúne condiciones de un área muy urbana y un área muy rural, y en las dos convergen los problemas de marginación muy serios, muy severos. La mayor concentración de pobreza y de vulnerabilidad social, de abandono del campo en los márgenes de la zona rural que nos ocupa, las sindicaturas más grandes como Villa Unión y El Roble, viven y padecen el día a día de la marginación total. Extrema pobreza, carencia de servicios públicos básicos y elementales, una agricultura que todavía no puede tener el impulso que el Río Presidio le genera, un distrito prometido como es el 111, que es urgente de que llegue a esta zona rural, pero sobre todo una ciudad urbana y conurbada con muchísimas necesidades que hoy no nada más tenemos que lamentar, tenemos que atender y que de manera obligada tenemos que propiciar para ellos las oportunidades, la infraestructura y la generación de empleos que le ha sido negada. Hay fraccionamientos ahí muy señalados por su marginación, por su pobreza, y hay zonas como Villa Unión, por ejemplo, que quedó expuesta a un problema con el Precos cuando existió, y del que se derivan situaciones de adicciones, de tráfico de drogas, cosas que no han sido atendidas por la autoridad. Tengo que lamentar lo que voy a comentar, porque me duele la prostitución que a la luz pública en Villa Unión se vive. En las orillas del acceso a Villa Unión lo vivimos todos los días. Hizo muchísimo daño ese famoso retén en donde la droga que se recogía ahí iba a dar en perjuicio de los propios villaunienses. Conductas antisociales, muerte, ha sido los últimos años un lastre para la sociedad. Pero también tengo áreas de desprotección total, como son la colonia La Sirena, como son la colonia Rafael Buelna, Quinta Chapalita, en donde se vive la carencia de lo más elemental de los servicios públicos y es derivadora también de una descomposición social, de muchas familias disfuncionales que hoy se encuentran en el rezago y en el abandono ante la deserción escolar, la falta de empleo, la falta de vivienda, un hacinamiento que provoca pobreza extrema que necesita y requiere de urgente atención en materia de políticas públicas, de programas y proyectos integrales que generen productividad para toda esa zona. Bueno, en el del 20 distrito viene el agua, y hoy Mazatlán tiene otra vez el problema que ya habíamos dado o que ya nos habían dado por solucionado. Bueno, porque simple y sencillamente la obra de la Picachos todavía no permite que el agua llegue a Mazatlán. El agua que está llegando de la Mazatlán viene de la presa de Siqueros. Es agua rodada porque el acueducto, que ha sido bandera de muchos políticos, todavía no llega cuando ya hay un proyecto ejecutivo entregado a las diferentes dependencias federales y 500 millones de pesos no han sido todavía etiquetados para que esa construcción sea una realidad. Hay muchos proyectos electoreros, sin embargo, en la efectividad colectiva de la ciudadanía hay un hartazgo por las promesas incumplidas. No tenemos agua, no solamente no tenemos agua suficiente, no la tenemos de calidad. Usted recordará la planta Los Horcones, un elefante blanco que estaba desmantelado, que no estaba operando, que sin embargo para la fotografía y los espectaculares se gastó más en marketing que lo que pudo haberse utilizado en la misma utilización de un documental que muchos hemos hablado. Hoy tenemos la responsabilidad de hacer que esas obras se cristalicen y que no se queden nada más en una coyuntura electorera. A usted le tocó estar al frente del Instituto de la Mujer. Es un proyecto que poco a poco ha ido enraizando, pero ¿ha dado los resultados necesarios? ¿La mujer tiene ya el papel, los espacios, las oportunidades que requiere? Hemos avanzado. Me tocó precisamente ser en su momento nombrada por el entonces gobernador Juan Millán. En aquel entonces los institutos funcionaban por decreto del Congreso del Estado y me tocó a mí iniciarlo aquí en Mazatlán.
y luego ser ratificada por Jesús Aguilar Padilla, me ha tocado los más importantes cambios que a mi generación le han correspondido en materia de políticas públicas en favor de las mujeres. Hay avances, pero también hay retrocesos. Hay avances sustanciales, como que hoy, desgraciadamente, tuvimos que irnos a pelear para que el marco jurídico nos permitiera que el 40-60 que nos regatearon, porque vamos por la aspiración natural que la Constitución política nos marca del 50-50, una realidad que nos genere insatisfacción a las mujeres. Se está hablando de las candidaturas. Nada más en participación política para ser candidatas. Sin embargo, no hay un marco de acción que prevenga que se genere un recurso transversal desde el Congreso de la Unión. Hoy existe una ley que a nivel nacional, promulgada por el propio Instituto Nacional de las Mujeres, ahí me tocó ser y soy red latinoamericana derivada de un parlamento de mujeres internacional que hubo en Puerto Vallarta, y en aquel entonces nos veíamos, digo, no nada más en decadencia, sino de forma vergonzosa, nos poníamos las sinaloenses al frente de temas que ya eran vanguardia y que eran parte de la globalización en materia de derechos humanos y que hoy vemos que no están todavía salvaguardados. Hay avances sustanciales importantes que hay que destacar. Bueno, la más clara realidad de ello es que hoy tenemos 2 mujeres la oportunidad de ser por el Partido Revolucionario Institucional postuladas, pero que sin embargo nos falta muchísimo en materia de avance, de empleo, de protección. La violencia intrafamiliar sigue siendo un tema que duele, que lastima, porque por cada mujer que se sigue golpeando en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en nuestro país, se nos sigue haciendo más grande el dolor y más grande la lesión de leyes inacabadas y leyes no aplicadas que se convierten en letra muerta en favor de políticas públicas para las mujeres. Pues aquí hubo un caso muy sonado y hoy el responsable es candidato otra vez. Lamentablemente. Y también, bueno, en aquel momento yo cuestioné cuando desde la primera vez él fue candidato a diputado federal y decía cómo obtuvo su carta de no antecedentes penales cuando sabíamos precisamente que lo que menos tenía era un archivo limpio para él mismo. Sin embargo, la Procuración de Justicia ha actuado con corrupción, ha actuado de una forma que nos daña y que permite que ese tipo de personas sigan hoy buscando vivir del erario público. Es lastimoso que exista un archivo tremendo al que yo tuve acceso como directora del Instituto de las Mujeres en Mazatlán, y es vergonzoso y lastimoso que hoy nuevamente aspire a ser candidato. Alguien que no solamente es golpeado, sí, claro, a ser regidor, perdón, que no va a ser. No va a ser porque hay una sociedad que está despertando. Ahora, hablaba de avances insuficientes, pero también de retrocesos. ¿Cuáles son estos? Bueno, que la ley se puso a la vanguardia de los muchos estados de la República, sin embargo se convierte en letra muerta. Hay un retroceso en la medida de la participación que la gobernabilidad te da. Si tú llegas a la presidencia municipal o al gobierno del estado y no aplicas esa ley, pues hay un retroceso tremendo en ella, porque de qué nos sirvió tanta lucha si no tienes el 50% o la paridad en espacios de secretarías, jefaturas, direcciones. Bueno, no hay un avance sustancial porque no se está aplicando. Pero es un problema de ley o de oferta. ¿Hay mujeres suficientes como para acceder a todo? Sí hay mujeres suficientes. Lo que les ha faltado y nos ha faltado también es hacer que sus liderazgos salgan a la luz. Se convirtió el tema de la mujer parte de la comparsa política que únicamente acompañaba a los varones. Y también hemos sido objeto las mujeres de un antagonismo que se nos ha etiquetado y que nos ha costado mucho romper con esos esquemas, porque al pertenecer a equipos o proyectos políticos que tradicionalmente eran abanderados por hombres, también fuimos concebidas en ese origen político que nos ha hecho mucho daño. Nos hace mucha falta solidaridad con nuestro propio género. Nos hace mucha falta también ser partícipes de la toma de decisiones. Las mujeres somos permisivas y somos permisivas desde el momento en que nos conformamos en la medianía y no vamos al frente de las decisiones que hoy nos deberían de estar ocupando. ¿Qué haría una mujer para atender y solucionar el problema de la violencia, por ejemplo? Romper con el silencio. La violencia no es normal. La violencia es dolorosa. Es un cáncer social que no se queda en 4 paredes. Lo dice una mujer que la vivió. Pero bueno, se rompe el silencio.
y la autoridad no atiende. Que la denuncie. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos en la intención de nada más hablar y no ir a ratificar una denuncia. Lo peor que podemos hacer, y es una iniciativa que yo voy a buscar, es adecuar el marco jurídico que hoy no protege la violencia intrafamiliar. No tenemos ni siquiera una área ministerial que privilegie, por ejemplo, la privacidad. Te exhiben, vas de una dependencia en otra buscando golpeada, buscando que con el daño psicológico te conviertan en una doble víctima. Ya no sabes qué es más doloroso, si los golpes que te ocasionó tu pareja o los golpes que te da el propio gobierno ante la falta de espacios que permitan privilegiar y salvaguardar tu Estado de Derecho. Hay mucho por hacer en materia de procuración de justicia, pero precisamente en ese marco de justicia e inequidad tenemos que avanzar para que la integración de averiguaciones previas y de gente que esté preparada y capacitada no sea hecha por hombres y para hombres que no privilegien a las mujeres. ¿Pero es problema de falta de voluntad o de machismo todavía en los que están a cargo de todo esto? Es complejo el decir a qué se deba. Lo único cierto es que hay una eficaz atención. Lo único cierto es que no hay sensibilidad social y no hay capacitación permanente que le permita al servidor público saber atender este tipo de necesidades. No puedes atender a una persona que es delincuente común igual que a una víctima de violencia. Hay una familia detrás, pero también como sociedad no hemos ni siquiera buscado que esas políticas en favor de las mujeres se vayan a nuestro marco jurídico. Se supone que la ley dice que debe de existir una instancia única que observe, vigile y dé seguimiento puntual a lo que la ley en la materia establece. Y no tenemos ni siquiera el departamento que nos privilegie esa atención. En todo esto ha habido pues algunos casos que se han solucionado, pero la impunidad sigue siendo la característica del tema. Claro, las injusticias están latentes. Yo lo viví, señor Chiquete, cuando yo era golpeada, yo llamaba a una patrulla. En una ocasión yo salgo a la banqueta y le pido auxilio porque logré salir huyendo en ropa de dormir. Y le digo al policía, me está golpeando mi marido, el papá de mis hijos, y me pregunta, ¿qué le hizo, señora? ¿Qué te quiero decir con esto? Que también en el área de procuración de justicia no tenemos capacitados a los elementos preventivos. No hay un compromiso y una sensibilidad de atención. Quiero decirte que el 066 nació para las mujeres, ¿eh? Fue una iniciativa, a mí me tocó traer un módulo que rotamos por todo el municipio, en donde llevamos leyes e iniciativas que en materia de salud, que en materia de prevención, pero sobre todo que buscaran el empoderamiento para romper el silencio y buscar la denuncia hasta sus últimas consecuencias, fue motivo de una discrepancia con la sociedad muy fuerte. Ahí me tocó enfrentarme con abogados, con jueces, que en defensa de otras mujeres tenía yo que hacer uso de la voz fuerte de la defensora de los derechos de una mujer para decirles que no nos podían tratar en ese marco de desigualdad cuando estábamos sintiéndonos que éramos más agredidas por las leyes que la propia violencia física o psicológica que estabas viviendo. Hay un desarraigo de la sociedad de la problemática que a otro le aqueja. Y eso no puede seguir. La insensibilidad nos lleva a daños sociales, psicológicos, que generan conductas antisociales que le hacen mucho daño a este país y que México, desgraciadamente, está reprobado en materia de políticas públicas y de justicia en favor de las mujeres. Pero la oigo tocar su caso y entonces me da la impresión de que es un mensaje de que se puede superar ese problema, se puede salir adelante después de... Claro, claro que se puede. Yo no nada más fui violentada por quien fue el hombre, el padre de mis hijos, sino que fui violentada desde niña. Yo soy adoptada y traigo una historia de violencia muy fuerte a mis espaldas que he venido superando con el día a día. Yo soy una muestra del sí se puede. Hay que luchar, hay que vencer muchos obstáculos y hay que romper muchos mitos sociales, hay que romper con esquemas tradicionalistas que nos hacen ser temerosas de las decisiones fuertes.
Cuando una mujer se separa o se divorcia, la primera que te sataniza es la propia sociedad y pasas a ser boca y comentario de todos. Pero todavía a estas alturas. Claro que sí, claro que sí. Existe hoy en día, todos los días, señor Chiquete, me encuentro niñas, adolescentes. Anoche en Santa Teresa atendía a una niña que está en segundo de secundaria, que tiene 7 meses de embarazo y que acaba de cumplir 16 años. Y yo platico con ese tipo de niñas porque revivo mi propia historia. Yo fui mamá a los 16 años y yo fui de niña a madre. No pasé por la adolescencia, por un hombre que dijo, esa güerita de pelo largo me gusta y esa me llevo, no era mi novio, nunca lo conocí. Yo viví y crecí en un ambiente bastante fuerte en mi infancia con una educación porfiriana, la típica niña que bailó hasta sus 15 años y se pintó la boca hasta sus 15 años, a partir de que bailas el vals. Una generación distinta, pero que no se ha desgraciadamente desmantelado del todo. Hay círculos de la sociedad muy marcados. Hay una clase media y media alta en la que ya se ve como normal el desarrollo de una mujer, pero las mayorías son las marginadas. Y ahí es donde hay desesperanza y es donde todos los días nos encontramos abuso, violaciones, atropellos, muchas veces por los propios integrantes de la familia. Y esas niñas que en búsqueda de amor y protección, algún chavo de la secundaria le dice te quiero y estás muy linda, le creen y creen que la prueba del amor es la sexualidad, una sexualidad irresponsable. Existe una sociedad que castiga, que señala, que cuestiona y que juzga sin conocer la historia que cada uno traemos a cuestas. Son problemas muy variados, muy diversos. ¿Mazatlán tiene soluciones? Debe de tenerlas. No podemos pensar que no existen porque entonces tendríamos que desaparecer de la faz de la tierra. Una sociedad que no cree en que puede haber un mejor despertar no tiene razón de existir y aquí tenemos que buscar que la existencia y la coexistencia sea armónica con un desarrollo social sustentable, pero sobre todo económico que nos permita generar mejores condiciones que la que hoy tenemos. Y una posible diputada por el 20 distrito, ¿cómo puede colaborar? ¿Qué es lo que va a desarrollar? ¿Cuáles van a ser sus planteamientos en el Congreso, digamos? Mi función específica es legislar, pero el ir a legislar es adecuar un marco jurídico que nos permita que los gobiernos municipales, yo he venido promoviendo el por qué la importancia de votar en fórmula, el por qué la importancia de que la señora Irma Tirado llegue a la alcaldía con 2 diputados emanados de una misma plataforma política, con un mismo objetivo y un mismo sueño a seguir para la transformación de Mazatlán, porque desgraciadamente el costo político es muy alto con la falta de gobernabilidad, por la falta de empatía, que ideales y principios los hagan converger en una sola idea de transformación. Desgraciadamente se llega con apetitos personales, con protagonismos y cacicazgos muy arraigados que han formado complicidades y corruptelas que nos tienen hoy en la desproporción total de una ventaja sobre nuestro más cercano estado. No es posible que Nayarit esté en mejores condiciones que el propio Sinaloa y no es posible que en Sinaloa haya 2 realidades, la del centro norte y la del sur, que es la que nos ocupa. Tenemos, por supuesto, que adecuar nuestro marco legislativo, tenemos que hacer que el INPLAN no únicamente funcione como el Instituto Municipal de Planeación, tenemos que reforzarlo y fortalecerlo desde el Congreso del Estado para que el 115 constitucional no sea objeto de no paridad en la aplicación de la ley. Tenemos que hacer que sea ciudadano, que los colegios de arquitectos, de ingenieros, que la sociedad civil, que la propia Cámara de la Construcción sea partícipe de ese Instituto Municipal de Planeación, que no esté a la deriva o a capricho del gobernante en turno, que se le tiene que dar seguimiento y continuidad a los proyectos que vengan a mejorar a Mazatlán y que no podemos estar reinventando la administración cada 3 años. Para ello necesitamos legislar, necesitamos armonizar esa ley orgánica que está desfasada en conjunto con el bando de policía y buen gobierno, de leyes que son hoy decadentes en el estado de Sinaloa y que tenemos que adecuar a marcos que han sido exitosos en otros estados. Ahora también está la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos. Tiene que haber transparencia. Lamentablemente, yo hasta el día de hoy no conozco a un solo servidor público con casos más que otra cosa mediáticos que vemos todos los días en los medios de comunicación, como lo que está sucediendo en Tabasco, como lo que está sucediendo en diferentes estados,
pero que aquí en Sinaloa no hemos visto hasta ahorita. Hemos visto muchos señalamientos, hemos visto muchas acusaciones mediáticas todas y carentes de fundamentos y de pruebas suficientes que permita que se carcele a cualquier servidor público que haya incurrido en faltas o en actos de corrupción. Yo creo que la honestidad no puede estar a la deriva y la transparencia ante los ojos de los ciudadanos. Ahorita tú ve a accesar al área de información del gobierno municipal y ves totalmente coartada esa libertad. Sin embargo, es una ley. ¿Quién les ha aplicado el castigo correspondiente o quién les ha señalado por el incumplimiento de la misma? Tenemos que romper con esos esquemas y no podemos estar siendo parte de las complicidades porque desgraciadamente estas hacen mucho daño. ¿Algún mensaje final? La reflexión más importante es que este 7 de julio reflexionen su voto. Que tengan en consideración que no es una persona o un personaje por el que están votando. Es darle un voto a Mazatlán. Y ese voto de confianza será la oportunidad de una transformación real y verdadera. No más de lo mismo. Ya los conocemos. ¿Qué nos pueden proponer hoy que no nos hayan incumplido antes? ¿Cómo pueden pretender hoy hacer los cambios y la transformación que Mazatlán requiere si ya tuvieron 3 oportunidades y no lo hicieron? Programas y proyectos productivos que solamente les ha llevado al enriquecimiento de futuras generaciones de ellos mismos. Mazatlán no puede seguir dividido, mucho menos secuestrado. Este 7 de julio, tu participación es la gran oportunidad que los mazatlecos necesitamos. La unidad es nuestra fuerza y en esa fuerza tenemos que salir de forma decidida a participar de una fiesta democrática. Nos cuesta mucho la democracia y nos cuesta más las campañas electorales. Por ello, no podemos apostarle a la improvisación. Sí a la capacidad, sí a la trayectoria, sí a la honestidad y sí a la palabra de mujer. Muchas gracias. Sé que es urgente de que llegue a esta zona rural, pero sobre todo una ciudad urbana y conurbada con muchísimas necesidades que hoy no nada más tenemos que lamentar. Tenemos que atender y que de manera obligada tenemos que propiciar para ellos las oportunidades, la infraestructura y la generación de empleos que le ha sido negada. Hay fraccionamientos ahí muy señalados por su marginación, por su pobreza, y hay zonas como Villa Unión, por ejemplo, que quedó expuesta a un problema con el Precos cuando existió y del que... Estamos con Maribel Cholet, candidata de la coalición Transformemos Sinaloa por el Distrito 20, diputada local, con quien vamos a platicar para el portal Elecciones en Sinaloa. Buenas, bienvenida. Muy agradecida por la oportunidad de estar con usted y sobre todo agradeciéndole este espacio tan importante para que los ciudadanos tengan oportunidad de conocer quiénes somos, qué ofrecemos. El 20 distrito es uno de los más complejos en la localidad, yo creo que en el estado, porque reúne condiciones de un área muy urbana y que se derivan situaciones de adicciones, de tráfico de drogas, cosas que no han sido atendidas por la autoridad. Tengo que lamentar lo que voy a comentar, porque me duele la prostitución que a la luz pública en Villa Unión se vive. En las orillas del acceso a Villa Unión lo vivimos todos los días. Hizo muchísimo daño ese famoso retén en donde la droga que se recogía ahí iba a dar en perjuicio de los propios villaunienses. Conductas antisociales, muerte, ha sido los últimos años un lastre para la sociedad. Pero también tengo áreas de desprotección total, como son la colonia La Sirena, como son la colonia Rafael Buelna, Quinta Chapalita, en donde se vive la carencia de lo más elemental de los servicios públicos y es derivadora también de una descomposición social, de muchas familias disfuncionales que hoy se encuentran en el rezago y en el abandono ante la deserción. Un área muy rural y en las dos convergen los problemas de marginación muy serios, muy severos. La mayor concentración de pobreza y de vulnerabilidad social, de abandono del campo en los márgenes de la zona rural que nos ocupa, las sindicaturas más grandes como Villa Unión y El Roble, viven y padecen el día a día de la marginación total. Extrema pobreza, carencia de servicios públicos básicos y elementales,
una agricultura que todavía no puede tener el impulso que el Río Presidio le genera, un distrito prometido como es el 111